Lección de escuela sabática para el viernes 17 de mayo del año 2024 para estudiar y meditar. En este gran conflicto hemos estado estudiando motivados por la esperanza durante toda esta semana y hemos estado observando cómo Dios, cuando especifica algo, lo hace. Un ejemplo, la segunda venida de Cristo va a ocurrir, sí, ocurrirá porque Dios mismo lo prometió, así como prometió la primera venida, así también prometió su segunda venida. Te pediré que veas en la pantalla de tu teléfono una imagen que está siendo plasmada y es sobre la profecía de las 70 semanas. Esta misma profecía nos indica el inicio de la profecía más larga que se encontraba en el capítulo anterior y recordemos que la profecía de los 2300 días está en Daniel 8:14, entonces su explicación se encuentra en Daniel capítulo 9. Por ende, el inicio de esta profecía de los 2300 días, que dentro de profecía al final son 2300 años, un día por cada año, entonces vamos a observar que predicen los acontecimientos que rodean al Mesías príncipe. Estos acontecimientos comenzaron con el año 457 a.C., cuando se proclamó el decreto para que los israelitas pudieran regresar y reconstruir tanto el muro, el templo, la ciudad, que también iba a ser reconstruido en tiempos difíciles. Así que con esta base sólida, todos los acontecimientos que rodean es al Mesías príncipe. Y desde que inicia en el año 457, los 2300 días finalizan en el año 1844, tomando en cuenta que el año cero no es un año en sí, sino que nada más es un año de convergencia de entre el año antes de Cristo, un año antes de Cristo, y un año después de Cristo. Ahora vamos a leer dos citas que se encuentran en el conflicto de los siglos, tanto en la página 351 como en la página 352. Como los primeros discípulos, William Miller y sus colaboradores no comprendieron enteramente el alcance del mensaje que proclamaban. Los errores que existían desde hacía largo tiempo en la iglesia les impidieron interpretar correctamente un punto importante de la profecía. Si bien proclamaron el mensaje de que Dios les había confiado para que lo diesen al mundo, sufrieron un desengaño debido a un falso concepto de su significado. Ahora, ¿a qué se refiere la escritura del conflicto de los siglos? ¿A qué concepto? Se creía que la tierra era el santuario, ese mismo que tenía que ser purificado por Cristo. Ajá, y si eso significaba que el santuario tenía que ser purificado por Cristo, entonces tenía que venir a la tierra. Esa era una concepción que se tenía en ese tiempo. Ahora, entendemos que no era eso. El santuario no es la tierra como tal. Y por ende, en la próxima semana es muy probable que estemos estudiando o estemos expandiendo este tema. Ahora, sigue escribiendo. Sin embargo, Dios cumplió su propósito benéfico al permitir que la advertencia del juicio fuese proclamada precisamente como lo fue. El gran día era inminente y en la providencia de Dios el pueblo fue probado tocante a un tiempo definido, con el fin de revelarles lo que había en sus corazones. Haciendo un paréntesis, debemos recordar que también en el libro de Apocalipsis, capítulo 10, si puedes leerlo, hazlo, aunque la lección en esta ocasión no nos envía hasta ahí, pero también es parte del chasco, de la profecía que se había dado con respecto al chasco. Probablemente lleve un poco de tiempo poder entender por qué es que se dio este chasco, pero sí estaba profetizado en el libro de Apocalipsis. Sigamos.
El mensaje tenía por objetivo probar y purificar a la iglesia. Los hombres debían ser inducidos a ver si sus defectos estaban puestos, si sus afectos estaban puestos en las cosas de este mundo o en Cristo y el cielo. Ellos profesaban amar al Salvador, ahora debían probar su amor. ¿Estarían dispuestos a renunciar a sus esperanzas y ambiciones mundanales y dar la bienvenida con gozo al advenimiento de su Señor? El mensaje tenía por objetivo capacitarlos para discernir su verdadero estado espiritual. Fue enviado misericordiosamente para despertarlos con el fin de que buscasen al Señor con arrepentimiento y humillación. Si podemos hacernos algunas preguntas, y esto va a ser necesario realizarlo pues mañana por la mañana, mañana sábado en la mañana, y si la puedes hacer con tu clase, pues adelante. ¿Qué lecciones podemos aprender de la experiencia de William Miller? ¿Será que Dios rechaza a veces nuestra interpretación incorrecta? Debemos recordar que en muchas ocasiones la Biblia tiene pautas y estas pautas tenemos que respetarlas. Una de ellas es, no podemos asignar una fecha para la venida de Jesús. No podemos decir, sí, pero es que dice, la Biblia dice que no sabemos ni día ni hora, pero podemos poner un año. No, no podemos hacerlo porque nosotros no entendemos eso. No nos han dicho eso. No se encuentra registrado en la Biblia. Y cualquiera que intente dar una interpretación de esto va a estar errado. En el tiempo de 1844 ya estaba profetizado que iba a pasar eso. Pero si nos sigue sucediendo eso, si nos sigue ocurriendo eso, después de este chasco, entonces vamos a tener serios problemas. Porque en verdad, Dios nos dice, nos da la pauta, ya está la profecía dada. Si existió una interpretación inadecuada, pues sí la existió, ya estaba profetizado, pero si nosotros seguimos insistiendo en hacer eso, podemos cometer el error de hacer que otras personas crean lo que nosotros decimos y también nosotros vamos a frustrar a las demás personas cuando no ocurra eso, cuando no ocurre el evento que nosotros hemos supuestamente profetizado. ¿Por qué es tan importante entender Daniel capítulo 9 versos del 24 al 27 para establecer la integridad de la Biblia y la divinidad de Cristo? Ahora, ¿qué se encuentra escrito en esos textos? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para atraer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora, debemos recordar esto. Aquí se habla sobre el ungido, sobre el santo de los santos, también sobre aquel que dice Juan capítulo 1 que era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Aquí no estamos hablando de un ángel, no estamos hablando de una creación, sino que Dios mismo vino para pagar por nuestros pecados. Y así podemos observarlo dentro de la profecía de Daniel. Dentro de los 2300 días o 2300 años, ahí tenemos la profecía de las 70 semanas que
al final después son 490 días, que al final por el cómputo profético son 490 años de esa profecía tan larga. Ahora, ¿qué papel desempeña la interpretación de las profecías en el plan de salvación? ¿Por qué son tan importantes las profecías en el plan de Dios? Recordemos que Dios no hace, de acuerdo a la Biblia, no hace nada sin comunicarlo a través de sus siervos los profetas. Por ende, Dios envía una profecía para que nosotros entendamos cómo está el tiempo, y por eso es que a partir de la profecía de los 2300 años entendemos que no existe otra profecía tan larga después de esta que nos indique un tiempo tan específico como lo hizo ya la profecía de los 2300 años. Y por ende, al final de esta profecía, entendemos que todo el tiempo que hemos vivido después de 1844 es parte del tiempo de gracia, el tiempo que Dios nos está dando para poder aceptar, para poder entender que Él nos ama y que es momento de buscarle, de pedir perdón por nuestros pecados. Todavía Jesús está intercediendo por nosotros con su sangre bendita por nuestros pecados. Y por eso es que debemos recordar. Y perdón por alargar el video, pero es necesario entender. Dios te ama. Sí, Jesús te ama de tal manera que vino a morir por ti en la cruz del Calvario. También el Padre te ama mucho porque sí, Él permitió que Jesús pudiera venir. Y el Espíritu Santo te ama mucho también porque Él está pendiente para señalarte qué error estás cometiendo, qué pecado estás cometiendo, no para que te pierdas, sino para que aceptes tu error y busques la salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que espero encontrarme contigo la próxima semana, ¿sí? Empezamos una nueva lección el sábado por la tarde, y después de estar estudiando Motivados por la Esperanza, vamos a aprender un poco más sobre luz desde el santuario. Que Dios te bendiga.